A ver. Bueno, vamos a ver. Nuevamente, muy buenos días a todos, o buenas tardes, dependiendo en qué lugar del mundo estéis. Y antes que nada, lo que quiero es comentar que en este summit se habla de GRC o de gestión de riesgos corporativos y también de HSI, es decir, salud y seguridad en el trabajo. Bueno, es decir, que, que ambos conceptos o ambos estándares y normas forman parte de la sostenibilidad. Y luego también quiero comentaros que estuve hablando del tema de la descarbonización en el mes de febrero pasado y que bueno, pues se me ha pedido que vuelva a hablar del tema y yo pues encantado, ¿no? Aunque es un tema que es muy amplio y no me quiero, porque además no tengo tiempo, no me dejan, pues bueno, tengo que resumirlo todo y darlo de una manera por muy sencilla y lo más gráficamente posible. Entonces, antes de nada, lo que tengo que hablar, antes de hablar de la descarbonización, tenemos que saber lo que es el cambio climático, ¿no? Y como bien dice en la definición, pues bueno, es que además no tengo por qué repetir porque lo podéis leer perfectamente, y a la que yo añadiría que esta captura de calor se conoce como efecto invernadero y la asociación de gases con este efecto, estos efectos invernaderos son lo que producen los famosos GEI, o los que son los gases de efecto invernadero. Entonces, los principales GEI son el dióxido de carbono, que son las emisiones que proceden principalmente de la quema de materiales orgánicos, como pueden ser pues, el carbón, petróleo, gas, madera y residuos sólidos. Después el metano, que es el componente principal del gas natural y que se libera también en vertederos y las industrias del gas natural y del petróleo, y también la agricultura, sobre todo a partir de los sistemas digestivos de los animales de pastoreo. Otro es el óxido nitroso, que se da en la agricultura y en la ganadería, incluidos los fertilizantes, el estiércol y la quema de residuos agrícolas, junto con la quema de combustibles, y que son una de las mayores fuentes de emisiones de este gas. Y por último, hablar de los gases industriales, que son los gases fluorados y que se utilizan como refrigerantes, disolventes y en la fabricación a veces de subproductos, ¿no? Y son los utilizados, entre otros, por los aparatos de aire acondicionado, los frigoríficos, los sprays. Otros gases de efecto invernadero son el vapor del agua y el ozono. ¿Qué es la descarbonización? Bueno, pues la descarbonización consiste en el proceso progresivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Estas emisiones, principalmente de dióxido de carbono, son consecuencia de la actividad humana y la manera en que producimos nuestra energía, así como, entre otros, la ganadería y la agricultura intensivas. Si conseguimos reducir dichas emisiones y alcanzar las llamadas emisiones cero netas, estaremos dando un paso importantísimo en la lucha contra el calentamiento global. ¿Cómo podemos ayudar a lograr la descarbonización? Pues para conseguir ser neutros en carbono es de vital importancia la implicación de la sociedad, los gobiernos y las grandes empresas. Son necesarios tanto políticas gubernamentales que hagan realidad una economía baja en carbono, como iniciativas para favorecer la innovación y el desarrollo sostenible. Y todo ello sin olvidar que todas las energías, especialmente las limpias y renovables, juegan un papel importante en la ya mencionada transición energética y que debe primar
el principio de la neutralidad tecnológica. Son muchos los sectores desde donde se puede impulsar la descarbonización eficiente y medidas que las pueden acompañar y favorecer o facilitar. Entre ellas las medidas fiscales, las residenciales, industriales, ayudas en edificación o en transporte, o sea, movilidad, son algunos de los ejemplos. Digitalización, innovación y descarbonización. El cambio climático, la pandemia del COVID y la guerra de Ucrania, con la consecuente crisis energética y la inflación, han situado al mundo en un terremoto geopolítico de primer nivel. Además, las tensiones renovadas entre China y Estados Unidos y la revisión por parte de todos los bloques de su dependencia exterior en cuestiones estratégicas como la energía, los alimentos, las materias primas, la defensa, la tecnología y los datos han aumentado la necesidad de avanzar sin descanso en pos de la neutralidad climática. La imperiosa necesidad de responder con decisión a este contexto incierto y difícil no debería hacernos olvidar tres de las grandes tendencias que vienen transformando profundamente la economía y la sociedad y que, en mi opinión, seguirán marcando el rumbo del mundo a medio y largo plazo, y como son la digitalización, la innovación y la descarbonización. Estamos inmersos en una ola de disrupción sin precedentes, impulsada por tecnologías que están transformando nuestra forma de vivir completamente, como la computación en nube, la ciberseguridad, la inteligencia artificial, la robótica o el blockchain. Estas actividades crecen exponencialmente y se espera que multipliquen su valor en apenas una decena de años, desplazando en el proceso a las actividades tradicionales. La tercera tendencia, la descarbonización, es quizás la más disruptiva y relevante para la humanidad. Frenar el cambio climático requiere un esfuerzo gigantesco, pues hay que reducir a cero las emisiones globales de dióxido de carbono de aquí a 2050, o sea, es decir, en menos de 30 años. El reto enorme que esto plantea exige cambios drásticos en los hábitos y comportamientos y especialmente una profunda transformación de los modelos productivos en todos los sectores de la economía, requiriendo una inversión colosal, equivalente al 8% del PIB mundial al año hasta el 2050, destinados a desplegar nuevas tecnologías en todos los frentes y sectores. En este descomunal desembolso no se puede olvidar a los países en desarrollo, pues sin su aporte es imposible lograr los objetivos perseguidos, por lo que los países ricos deben ayudarles a lograr esas metas conjuntas. Este es el tema estrella de las famosas COP, o sea, las conferencias sobre el cambio climático anuales, que tantas expectaciones levantan y tan pocos resultados relevantes obtienen. La huella de carbono, tal como esa es lo que pongo ahí, es la definición más conocida, y los estándares más utilizados en su medición o métrica son las normas ISO 14064-1 y 067, o sea, 14067 con apoyo de las 14040 y 14044. También son muy reconocidas el GHG Protocol o la PAS 2050 para bienes y servicios. Tanto la ISO 14064-1 como el GHG Protocol miden las emisiones de forma similar, diferenciándose principalmente en detalles a la hora de detallar y desglosar el informe final de inventario. Para las empresas se diferencian tres tipos de emisiones. 1. Emisiones de alcance 1, denominadas emisiones directas, y que son los gases de efecto invernadero emitidos de forma directa por la organización. Por ejemplo, el uso de combustibles fósiles. Las emisiones de alcance 2 o emisiones indirectas por energía, que son los gases de efecto invernadero emitidos por el productor de la energía requerida por la empresa. Y las emisiones de alcance 3, también denominadas otras emisiones indirectas, que son las atribuibles a los productos y servicios adquiridos
por la urbanización, que a su vez habrán generado emisiones previamente para ser producidos. Son las más difíciles de medir debido a la gran cantidad de factores utilizados por las empresas en sus productos y la dificultad en conocer las emisiones de estos si son aportados directamente por el grupo productor. La huella de carbono y otros rastros esenciales para lograr una adecuada descarbonización y la neutralización del cambio climático. En el capítulo ambiental no consiste en medir y monetizar únicamente la huella de carbono, sino la totalidad de la ambiental corporativa con sus 16 parámetros y que os pongo a continuación. Para poder incluirse, por ejemplo, en uno de los fondos conocidos del Paris Align, o sea, de ámbito global y europeo, deben de estar lo más alineadas posibles con los objetivos del Acuerdo de París. Y esto se comprueba fijándose en sus emisiones por $1.000.000 en ventas y después comparando esta cifra con la intensidad media de carbono del índice de referencia global o europeo para determinar su efecto relativo sobre el clima. Por ejemplo, en Europa, el precio actual de la tonelada métrica de carbono es de 107 euros. El objetivo para 2025 es que el 90% de los grupos que conforman el fondo tengan un acuerdo con la SBTI, que es la Science Based Target Initiative, y que es una iniciativa conjunta del CDP, o sea, Disclosure and Site Action. A través de este organismo se puede garantizar que ya están reduciéndolas o al menos están en el camino de hacerlo. Los profesionales de esta organización se comunican con las empresas que se quieren unir y les dicen exactamente lo que tienen que hacer. Y no son simples recomendaciones, puesto que se obligan mediante acuerdos que se presenten en la Junta de Accionistas, lo que implica un compromiso claro y que es una de las patas del camino a la sostenibilidad, junto con la sensibilización y concienciación integral de todas sus partes interesadas. El STBI es uno de los denominados proxy advisors que las empresas que ya están incursas o van a empezar el proceso de presentar informes de sostenibilidad tienen que tener en cuenta a la hora de evaluar el impacto de materialidad, proceso crucial para una valoración rigurosa y auditable de su estrategia ESG. ¿Cuál es la finalidad del cálculo de la huella de carbono? Pues proporciona información clave que, por un lado, permite establecer el escenario base para poder evaluar su evolución a lo largo del tiempo y, por otro, sirve para poder identificar, trazar estrategias y planes de acción que, además de contribuir a la lucha contra el cambio climático, pueden poner a disposición de la organización una serie de ventajas, como la identificación de oportunidades de reducción de emisiones GEI, siendo una gran parte de ellas derivadas de la reducción de consumos energéticos, que a su vez supondrán la obtención de ahorros económicos y de competitividad. También sirve para aplicar en su justa medida el mecanismo de ajuste de frontera del carbono, que veremos seguidamente. Por otra parte, también está el análisis del ciclo de vida, que es el proceso objetivo para evaluar las cargas ambientales asociadas a un producto, proceso o actividad, identificando y cuantificando tanto el uso de la materia y energía como las emisiones al entorno, con el objeto de determinar el impacto derivado del uso de los recursos y de las emisiones para valorar y llevar a la práctica estrategias de mejora ambiental. El análisis del ciclo de vida está orientado a conseguir una mayor comprensión de los impactos ambientales del producto mencionado. Tampoco hay que olvidar, por supuesto, que la empresa no es algo independiente, desconectada de su entorno y de su cadena de valor o de su cadena de suministro. Los planes deben tener esto muy en cuenta a la hora de medir la huella de carbono. Debe calcularse también la huella que deja el entorno y la cadena de valor de la empresa y su impacto. La citada evaluación de materialidad
que debe de ser doble, de dentro a fuera y al revés, y que es la que quiere implementar o aplicar la Unión Europea en breve tiempo. Los gobiernos y gremios empresariales deben prestar mucha atención y estar al tanto de los nuevos desarrollos y tecnologías que se pueden implementar para la conclusión de los planes de descarbonización. Deben contar con equipos multidisciplinares de expertos tanto en auditorías energéticas, economía circular, huella de carbono y ACB, tecnologías de generación, hidrógeno verde, cogeneración, etc. Hace unos días, el Consejo Europeo presentó la propuesta del nuevo reglamento de la Unión Europea para que las instalaciones industriales proporcionen mejores datos sobre sus emisiones medioambientales. La propuesta tiene por objeto mejorar el actual Registro Europeo de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, que se llama el PRTR, con el fin de crear un portal de emisiones industriales más compuesto, completo e integrado. El principal propósito de la normativa es avanzar hacia la consecución del objetivo de contaminación cero del Pacto Verde, proporcionando al público acceso a un conjunto de datos más integrado y coherente sobre las principales emisiones medioambientales generadas por las instalaciones industriales. Esto podría incluir datos sobre el uso del agua, la energía y las materias primas por parte de las instalaciones de que se trate para poder supervisar los avances hacia una economía circular y eficiente en el uso de los recursos, ayudando así a una mejor medición de las emisiones de alcance 3 de las que hablábamos antes. El reglamento del mecanismo de ajuste de frontera por emisiones de carbono, por el que se establece un mecanismo, vuelvo a repetirlo, de ajuste de frontera por emisiones de carbono, es recientísimo porque tiene apenas un mes, ¿no? Y el porqué de este mecanismo es que la Unión Europea siempre ha estado en la vanguardia de los esfuerzos internacionales por combatir el cambio climático. El paquete de medidas de mayo de este año, en apoyo a los objetivos climáticos de la UE, es parte integrante de la estrategia y afianzará la reputación de la Unión Europea como líder mundial en materia climática. Como parte de estos esfuerzos, el mecanismo, que en inglés es el CBAM, que ustedes podrán ver o vosotros podréis ver, en lugar de MFAC, podéis ver con más frecuencia quizás CBAM, o sea, Carbon Border Adjustment Mechanism, es una medida de la lucha contra el cambio climático que se enfoca en evitar el riesgo de fuga de carbono y respaldar la mayor ambición de la UE en materia de mitigación del cambio climático, garantizando así al mismo tiempo la compatibilidad con la OMC. El cambio climático es un problema mundial que precisa de soluciones globales. A medida que aumentamos el grado de ambición de los objetivos de la lucha contra el cambio climático, mientras siguen vigentes políticas medioambientales y climáticas menos estrictas en países no pertenecientes a la UE, se plantea un gran riesgo de fuga de carbono, es decir, de que las empresas radicadas en la Unión Europea puedan trasladar al extranjero la producción intensiva en carbono para aprovechar normas poco estrictas, o de que los productos de la UE puedan sustituirse por otros más intensivos en carbono mediante su importación. Esta fuga de carbono puede desplazar las emisiones fuera de Europa y por tanto socavar gravemente los esfuerzos de la Unión Europea y mundiales en materia de clima. El mecanismo iguala el precio del carbono de los productos nacionales y el de los importados, asegurando que los objetivos climáticos de la Unión Europea no se vean contrarrestados por el traslado de la producción a otros países con políticas menos ambiciosas. Y debo también aquí hacer una diferenciación, por si acaso, entre lo que son los bonos verdes y los certificados de carbono, o bonos de carbono. El bono verde es un activo de inversión en actividades 100% sostenible,
mientras que el certificado de carbono da fe de las emisiones de CO2 de una empresa determinada. ¿Y en qué consiste el mecanismo de ajuste? Está diseñado de conformidad con las normas, como decía antes, de las normas de la Organización Mundial de Comercio y otras obligaciones internacionales de la Unión Europea. Ya existen mecanismos de ajuste en frontera por emisiones de carbono en otras zonas del mundo, como por ejemplo en California, donde se aplica un ajuste a determinadas importaciones de electricidad. Varios países como Canadá y Japón están también planeando iniciativas similares. Además, el Fondo Monetario Internacional y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico han llevado a cabo recientemente estudios para determinar cómo estas medidas podrían contribuir a los esfuerzos internacionales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Para promocionar la seguridad jurídica, la estabilidad de las empresas y a los demás países, el mecanismo se introducirá gradualmente y se aplicará inicialmente solo a un número seleccionado de bienes con alto riesgo de fuga de carbono, y que son el hierro y acero, cemento, fertilizantes, aluminio y producción de electricidad. A partir de este año, concretamente el mes de octubre, se aplicará a estos productos un sistema de notificación para facilitar una implantación gradual y el diálogo con terceros países, y los importadores empezar a pagar un ajuste financiero a partir del 2026. ¿Nos ha abordado ya la fuga de carbono en el régimen de comercio de derechos de emisión? El régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea es el primer régimen internacional de este tipo en el mundo y constituye una política emblemática de la Unión Europea para luchar contra el cambio climático. Este sistema ha sido eficaz a la hora de abordar el riesgo de fuga, pero también reduce el incentivo para invertir en una producción más ecológica dentro y fuera de la Unión Europea. El mecanismo se convertirá progresivamente en una alternativa a este sistema. No obstante, con arreglo a la nueva propuesta de la Comisión de un régimen revisado, el número de derechos gratuitos para todos los sectores irá disminuyendo para que el régimen pueda tener el máximo impacto en el cumplimiento de los ambiciosos objetivos climáticos de la Unión Europea. Además, en el caso de los sectores del mecanismo, los derechos gratuitos se eliminarán gradualmente ya a partir del 2026. Para completar el régimen, el mecanismo se basará en un sistema de certificados para cubrir las emisiones implícitas en los productos que posteriormente se importen en la Unión Europea. Sin embargo, el mecanismo se diferencia del régimen en algunos ámbitos concretos, en particular porque no se trata de un sistema de límites de máximos y comercio, sino que, por el contrario, los certificados reflejan el precio del régimen de comercio de emisiones. Para garantizar la igualdad de condiciones entre las empresas de la Unión Europea y de fuera de la Unión Europea, y una vez que esté plenamente operativo el régimen del mecanismo, en 2026 el sistema se ajustará para reflejar el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea revisado, en particular en lo que se refiere a la reducción de los derechos gratuitos disponibles en los sectores cubiertos por el mecanismo. Y esto significa que el mecanismo solo empezará a aplicarse a los productos cubiertos de forma gradual y directamente proporcional a la reducción de los derechos de emisión gratuitos asignados en virtud del régimen a estos sectores. En pocas palabras, hasta su eliminación completa en 2035, el mecanismo solo se aplicará a la parte de las emisiones que no se beneficien de los derechos gratuitos en el marco del régimen de comercio de emisiones de la Unión Europea, garantizando así un trato equitativo de los importadores con respecto a los de los productores de la Unión Europea. ¿Y cómo funcionará en la práctica el mecanismo? Bueno, pues las autoridades nacionales autorizarán el registro de los declarantes en el sistema del mecanismo, así como la revisión y verificación de las declaraciones.
También serán responsables de vender certificados a los importadores. Para importar los bienes cubiertos por el mecanismo en la Unión Europea, deben declarar a más tardar cada 31 de mayo de cada año la cantidad de bienes importados en la Unión Europea del año anterior y las emisiones implícitas en los mismos. Al mismo tiempo, deben entregar los certificados del mecanismo que hayan adquirido previamente a las autoridades. Al garantizar que los importadores paguen el mismo precio del carbono que los productores de la Unión Europea en el marco del régimen de comercio de emisiones, el mecanismo garantizará la igualdad de trato para los productores para los productos fabricados en la Unión Europea y las importaciones procedentes de otros lugares, evitando así la fuga de carbono. ¿Y qué ocurrirá en la fase de transición? En la fase de transición, combinada con la introducción gradual del mecanismo de ajuste frontera de carbono, permitirá una transición prudente, previsible y proporcionada para las empresas tanto de la Unión Europea como de terceros países, así como para las autoridades. Una vez que el sistema definitivo esté plenamente operativo en el 2026, los importadores de la Unión Europea tendrán que declarar anualmente la cantidad de bienes que importan en la UE del año anterior y la cantidad de emisiones implicadas o implícitas de dichos bienes y entregar el número correspondiente de certificados del mecanismo. ¿Qué sectores cubrirá este mecanismo? Ya los he comentado antes y será de manera inicial, y estos sectores serán elegidos así porque presentan un altísimo riesgo de fuga de carbono y se caracterizan por sus emisiones elevadas de emisiones. También se ha tenido en cuenta la viabilidad administrativa para cubrir los sectores del mecanismo desde el principio. El mecanismo se aplicará a las emisiones directas de gases de efecto invernadero emitidos durante el proceso de producción de los productos cubiertos. Al final del periodo transitorio, la Comisión evaluará el funcionamiento del mecanismo. Se amplía su ámbito de aplicación a más productos y servicios, incluidos los situados a lo largo de la cadena de valor, y se cubren las denominadas emisiones indirectas, es decir, las emisiones de carbono de la electricidad utilizada para producir el bien. ¿Cómo pueden los importadores de la Unión Europea asegurarse de que obtienen la información que necesitan de sus exportadores de fuera de la Unión Europea para poder utilizar correctamente el nuevo sistema? Pues, como se indica en la diapositiva, pero hay que decir que no obstante los importadores podrán demostrar las emisiones reales durante el procedimiento de conciliación y entregar el número adecuado de certificados del mecanismo que corresponda. ¿Quién entrará en el ámbito de aplicación del mecanismo? Pues los que vienen en la diapositiva. Y en el segundo punto sería el caso de los países miembros del Espacio Económico Europeo y de Suiza. El mecanismo se aplicará a la electricidad generada e importada de países que deseen integrar sus mercados de electricidad con la Unión Europea, hasta que dichos mercados estén plenamente integrados. En ese momento, y en condiciones estrictas vinculadas al cumplimiento de determinadas obligaciones y compromisos, estos países podrían quedar exentos del mecanismo. De ser así, la Unión Europea revisará todas las exenciones concedidas en el 2030, momento en el que esos socios deberían haber puesto en marcha las medidas de descarbonización a las que se han comprometido y un régimen de comercio de derechos de emisión equivalente al de la Unión Europea. Y finalmente, ¿a quién se ha consultado para llegar a este reglamento? Pues bueno, de parte de los que constan en la diapositiva, también se llevaron a cabo consultas específicas con altos directivos y asociaciones de los sectores
de materiales básicos, fabricantes, ONGs y responsables políticos. Además, el diálogo con terceros países continuará en foros multilaterales y relaciones bilaterales. Dado que el objetivo del mecanismo es fomentar procesos de producción más limpios, la Unión Europea también está dispuesta a trabajar con los países de renta baja y media en favor de la descarbonización de sus industrias manufactureras. También la Unión Europea apoyará a los países menos desarrollados con asistencia técnica necesaria. Precisamente hace unos días la Unión Europea, a través de sus delegaciones, pues ha anunciado la puesta en marcha de la Global Gateway, que es precisamente un marco de unos 300.000 millones de euros anuales, precisamente para apoyo de los países en desarrollo y de renta media a conseguir ayudarles a lograr la sostenibilidad, es decir, a través de la neutralidad climática. Y bueno, pues creo que ha sido todo y muchísimas gracias. Y cualquier pregunta que tengan, ya sé que ha sido un poco rollo lo del reglamento, pero la normativa europea es así. En lo que pueda ayudar y lo que pueda ayudar a contestar, pues encantado de hacerlo. Gracias otra vez y hasta otra ocasión.